Egunon guztioi eta mila esker prentsaurreko honetara etortzagatik. Nirekin daude Euskal Herriko Arkitektoen Elkargo Ofizialeko lehendakaria Gipuzkoan, Juana Otsoa Herrarte, eta Elkarteko Zuzendaritza Batzordeko Iñigo Peñalba eta Ollana Santolaria. Muchísimas gracias a los tres. El Departamento de Movilidad, Turismo y Ordenación del Territorio y el Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro mantienen una relación estable desde hace varios años y fruto de esta relación ambas entidades están colaborando para fomentar la reflexión acerca de Guipúzcoa, pero más concretamente en lo que se refiere al estudio y a la generación que da conocimiento sobre el territorio guipuzcoano. Y para ello se van a organizar 4 jornadas de reflexión en torno al tejido urbano consolidado y a la resiliencia de nuestro territorio, todo ello en busca de un crecimiento sostenible e inclusivo, centrando la mirada en las afecciones al paisaje y a la imagen urbana del propio territorio. La primera de ellas se va a celebrar esta misma semana, este jueves, y se va a extender a lo largo de todo este año. Sobre el contenido de las mismas, la presidenta del Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarra, Juana Otsoa Herrarte, y los miembros de la Junta Directiva del Colegio, Iñigo Peñalba y Ollana Santolaria, van a dar a continuación una explicación más detallada, por lo que yo no quiero extenderme mucho más, solamente me gustaría anticiparles que se va a tratar de unas jornadas sobre el paisaje urbano y sobre el paisaje rural y que las jornadas además se van a distribuir también por distintas localidades del territorio. Orain bai, Juana, zurea da hitza, eskerrik asko berriro. Eskerrik asko Zara. Eskerrik asko Zara, egunon guztioi. Guipúzcoa se encuentra en un proceso de transformación continuo que está alterando de forma sustancial el paisaje territorial y la imagen urbana de sus ciudades. La implementación de nuevas tecnologías, materiales, energías renovables, técnicas de construcción o sistemas industrializados han de contribuir innegablemente a una mayor eficiencia energética del tejido urbano consolidado y a la resiliencia de nuestro territorio para un crecimiento sostenible e inclusivo, situándose la afección al paisaje y a la imagen en una posición menos relevante, que son, sin embargo, aspectos de especial interés para la ciudadanía. Por ello, desde el COAM en Guipúzcoa hemos considerado oportuno reflexionar y debatir desde el entendimiento de la responsabilidad de la arquitectura como disciplina integradora de las cuestiones que queremos tratar. Queremos abordar temas generales y abiertos, así como otros más concretos. Establecer un foro de comunicación para implicar a todos los agentes y compartir la necesidad de coordinarse para alcanzar objetivos. Y también proponer ideas y alternativas que alimenten un debate permanente y propicien la sustancial mejora de la sociedad. Una mejora que ha de ser social, ambiental y económica, para lograr conexiones y sinergias que faciliten orientar y abordar con mayores garantías el paisaje territorial y la imagen urbana futura. Para ello, proponemos organizar, en colaboración con la Diputación, una serie de jornadas que se desarrollarán, como ha dicho Zara, en 4 sesiones. Cada una de estas se dedicará a profundizar en los temas escogidos con el objetivo de extraer las máximas conclusiones. Bueno, Iñigo Peñalba y Ollana Santolaria, que son miembros de la Comisión de Cultura, van a explicar las jornadas que tuvieron lugar el año pasado, que fueron 4 también, y las 4 que vamos a tener este año. Bueno, pues mila esker. Vale, buenos días a todos. Bueno, yo en principio voy a contar que el proyecto lo llevamos ejecutando ya desde finales de 2023. Se han realizado ya 5 jornadas de debate y reflexión sobre el modelo de territorio y ciudad que queremos en Guipúzcoa, entre los cuales de esas 5 jornadas, digamos que cada una de ellas ha tenido como un tema principal. La primera de ellas se realizó a finales de 2023, como he dicho, y versó sobre el patrimonio y concretamente se habló sobre los cuarteles de Loyola, que era un tema que nos preocupaba mucho a los arquitectos y creo que a los ciudadanos también, y bueno, estuvo bastante completo. Las siguientes 4 jornadas se celebraron durante el año 2023 y estas 4 jornadas versaron una sobre nuevos desarrollos residenciales, donde la vivienda tuvo, digamos, el protagonismo principal. La segunda versó sobre la regeneración urbana del tejido urbano, de diferentes casos prácticos como el de Vía Irún, que fue uno de los protagonistas de esa jornada.
Después tuvimos una jornada de desarrollo rural en el que se protagonizaron, digamos, los municipios más pequeños con el territorio rural, el suelo no urbanizable, fue uno de los temas principales a tratar. Y en cuanto a la última jornada fue, digamos, más en torno a la movilidad sostenible y sobre todo enfocada también a los grandes problemas que tiene la ciudad de San Sebastián en cuanto a movilidad. Y bueno, pues esos fueron un poco los ejes centrales de debate y reflexión que se realizaron el año pasado. Y ahora Ollana nos explicará los que van a producirse este año. Bueno, eskerrik asko. Lehenik eta behin gonbidatzeagatik, prentsaurreko honetara. Eta, nik azalduko ditut pixkat, 2024an burutuko ditugun 4 jardunaldiak. Esan beharra dugu, gai hauek aukeratzeko kolegiatuen artean galdetegi bat egin zela beraien kezkak eta platzeratu ahal izateko, eta ondorenean guk kultura batzordeak erabaki genituen, hortikan atera ziren gai guztietatik zeintzuk ikusten genituen interesgarrienak. Hortikan 4 gai atera genituen, eta gai horiekin 4 jardunaldi antolatu ditugu urte osoan zehar. Lehenengo jardunaldia fatxaden birgaitzea eta hiri paisaiaren eraldaketaren inguruan izango da gai bat mahai gainean dagoena, etengabe guztion ahotan dagoena asko kezkatzen digulako energia aurreztearen aitzaki horrekin edo obra guzti horrekin estetikoki nola eraldatzen ari diren gure hirian eta ze reperkusio daukan. Jardunaldi hau ostegunean burutuko dugu, ostegun hontan, maiatzaren 9an arkitektura eskola teknikoan, hemen Donostian, Ibaetan, arratsaldeko 6an. Eta 3 gonbidatu izango ditugu, gai honetan adituak direnak, alde batetik Maialen Sagarna eta Maria Senderos, arkitekturan doktoreak direnak eta eskolako irakasleak direnak ere bai, eta ikerketa lan batzuk burutu dituztenak, zuzendu dituztenak, konkretuki gai honen inguruan, fatxaden eraginen inguruan. Bigarren gonbidatua Manu Atristain izango da, arkitektoa, Donostian dauka bere estudioak kokatuta eta esperientzia handiko arkitektoa da, gai hauetan, birgaitze lan hauetan, eta 3. gonbidatua Izaskun Rekarte izango da, Basa estudioko arkitektoa eta duela gutxi Groseko ambulategiko fatxadan parte hartu zuenetako arkitekto bat. Jardunaldi hau Inigo Lizundiak moderatuko du. Inigo Lizundia arkitekturan doktorea da ere bai, irakaslea arkitektura eskolan ere eta arkitekto profesionala bere estudioa zarautzen daukana, eta momentu honetan ere zuzendaria da ikerketa lan batean hain zuzen fatxada eta birgaitzen eragina lantzen duena. Hori lehenengo jardunaldiari dagokionez, bigarren jardunaldia hirigune historikoen bizi berritzean zentratuko da, eta oinatin burutuko dugu ekainaren 6an. 3. jardunaldia gai oso polemikoa da, eta toki askotatik eskatu digute gai honen inguruan hitz egitea, eta San Bartolomeko muinoan zentratuko da. Gai oso konplexua da, landuko dugu mahai gainean dagoen zentro komertzialaren proiektu hori, eta egia da, gai honek gai askotaz hitz egiteko aukera ematen digula, ez? Eta, beste gai guzti horien artean hiri eredua eta mugikortasunari buruz hitz egingo dugu. Eta azkeneko jardunaldia, baserrien birgaitzen inguruan izango da, eta hau Tolosan burutuko dugu azaroaren 28an. Ikusten dezutenez, jardunaldi batzuk Donostiatik kanpo burutuko ditugu, orain artetanak Donostian egin ditugu, bi arrazoi nagusiengatik, ez? Alde batetik gure egoitza horretan dagoelako, eta orduan desplazatu behar izan garelako beste toki batzuetara, eta bestetik ere garrantzitsua iruditu zaigulako Gipuzkoako errealitatea irudikatzeko Donostiatik ateratzea, eta beste herrien errealitatea ere bai, ikustaraztea. Esan beharra dago, eta bukatzeko, jardunaldi guztiak doainik diela, eta hiritar guztiei zabalduta daudela. Baina aurrez, kolegioko web horrian inskribatzea ezinbestekoa dela. Eta, espero dezagun, jardunaldi guzti hauek aurretik egin ditugunak bezala, horren arrakasta izatea, eta interesgarriak, eta ondorio interesgarriak izatea. Besterik ez, eskerrik asko. Eskerrik asko, Irurogei. Antes de dar paso a las preguntas, sí que me gustaría, en primer lugar, felicitaros
por la elección de la temática de las jornadas de este año, porque sin ningún tipo de duda estoy convencida de que todo lo que en ella se trate y las conclusiones que se extraigan nos van a ayudar a la Diputación, a este departamento, nos va a permitir llevar a cabo una ordenación del territorio guipuzcoano mucho más equilibrada y más cohesionada. Esaten nuen moduan, jardunaldi hauek eta bertan atretzen diren ondorioak Gipuzkoako lurraldearen antolamendua orekatuagoa eta kohesionatuagoa izan dadin ahalbidetuko digute. Eta orain bai, galderarik baduzue, si tenéis alguna pregunta, gracias. Bai. Bai, ondo da. Bueno, printzipioz planteatu genituen gaiak, ziren zergatik ari garen birgaitze hauek egiten, ze teknika konstruktibo dauden, eta hor, bueno, baitz egingo da soluzio ezberdinei buruz, eta zergatik aidean estetika berdin bat egiten, ez? Agian badago aukerarik teknikoki ere, beste aukera bat emateko, hori guztia tratatuko da, eta horren ondorioak paisaian. Egia da planteatu zala gai hori, ze arrisku izan dezaketen, eta nik uste dut eraikuntza aldetik tratatzen danean ere, tratatuko den gai bat izan daitekela. Zuteena, eta, bueno, bereziki, azkeneko jabetean gertatu zen, ez behar hori ikusita, ez. Kezka normala da izatea, jendeak jakin behar du, hori, aukera hori gertatu daiteken beraien eraikinetan, ez, eta hori landu daiteke ere, bai. Sí, decía que entre los temas que se van a tratar en la jornada del jueves está, en principio, la necesidad de intervenir por qué se están haciendo este tipo de rehabilitaciones, un poco en base a la normativa europea y todas las directrices que existen, y los tipos de soluciones que se plantean para poder dar solución a los retos de futuro. Y también la repercusión que van a tener todas estas rehabilitaciones en el paisaje urbano, ¿no? Es un poco lo que estéticamente nos puede preocupar, que, bueno, hemos puesto de prioridad la necesidad de ahorrar energéticamente, ¿no? de mejorar esa eficiencia energética, pero ahora estamos viendo que están teniendo unas conclusiones que no habíamos podido medir, ¿no? En un principio. Y bueno, entiendo que dentro de los tipos de soluciones constructivos que se pueden dar, se analizarán las problemáticas que pueda haber, ¿no? Y las fachadas ventiladas y demás. No sé si he contestado. Vale. A ver, bueno, comentaba en principio que la primera jornada, o sea, rehabilitación de fachadas y transformación del paisaje urbano, que creo que es un poco el que acabo de explicar, pero cualquier duda me comentáis. La segunda jornada, que se va a llevar a cabo el 6 de junio en Oñati, es sobre la regeneración de los cascos históricos. La tercera, el 10 de octubre en Donosti, va a tratar sobre el Cerro de San Bartolomé, y ahí trataremos un tema más genérico, que puede ser el modelo de ciudad y la movilidad, los problemas que van intrínsecos en todo esto. Y el cuarto punto, la rehabilitación de los caseríos. ¿Podría algún tema concreto de lo que se van a tratar en las jornadas de hoy? Bueno, en principio María Sagarna y María Senderos, como ya he comentado, son doctoras en arquitectura, han llevado a cabo y están llevando a cabo, de hecho, numerosos proyectos de investigación de este tema, ¿no? Tratan el color, la estética, el conjunto urbano, cómo se está transformando, y creo que ellas lo van a explicar muchísimo mejor en la jornada.
Íñigo Lizundia, como ya he comentado también, va a ser el moderador, también es doctor en arquitecto y también profesor de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de San Sebastián. Está llevando a cabo un proyecto de investigación bajo la financiación del Gobierno vasco, cuyo título es la propuesta metodológica para regular la transformación del paisaje urbano como consecuencia de las intervenciones de regeneración urbana y de rehabilitación de edificios. Por tanto, se está trabajando en esto porque se ha visto que realmente sí que está habiendo una transformación y se valorará si esa transformación es a mejor o es a peor, ¿no? Pero eso yo creo que se hablará en la jornada y de ahí se sacarán más conclusiones. Sí, yo solo quiero añadir que, bueno, lo que es importante es esa rehabilitación energética de los edificios, porque es algo que necesitamos y que tenemos que cumplir. La cuestión es la manera en la que llegamos a esa rehabilitación energética. Entonces, ahí es donde se va a discutir cómo está afectando y cómo se van a transformar, o si es necesario que se transformen o si existen otras soluciones que se pueden dar para que no se produzcan esas pérdidas que a veces se están dando. Bueno, desde el momento en que tú forras un edificio, le pones un jersey, pues algo se puede perder. La cuestión es si es necesario hacer eso, se pueden hacer otras cosas que sí se pueden hacer y es de lo que se hablará en esas jornadas. Vale, pues entiendo que no hay ninguna pregunta más. De nuevo, agradeceros la asistencia, toda la labor que estáis desarrollando, que sin ningún tipo de duda, además, son estas jornadas muy importantes y muy relevantes porque tenemos muchos retos por delante y de nuevo pues invitaros a todos y a todas que podáis acercaros en esta primera jornada que se va a llevar a cabo este jueves aquí en Donostia y en las otras 3 que vendrán después durante todo el año, que como bien indicaban, pues por primera vez van a salir de la capital, que además esto se alinea completamente con la estrategia que estamos llevando desde el departamento de poder deslocalizar las distintas cuestiones para que todos los ciudadanos y ciudadanas de Guipúzcoa puedan participar también en esta reflexión. Así que de nuevo muchísimas gracias y sois bienvenidos y bienvenidas a participar en las jornadas. Eskerrik asko.